Padre, me iré por un tiempo. Estaré en ese lugar para recuperar la energía que he perdido durante mis entrenamientos y, al mismo tiempo, fortalecer mi ki base. No puedo permitirme perder el control de mi poder en batallas de gran escala. Pero de algo puedes estar seguro, jamás dudaré. Lucharé hasta el último instante de mi vida, y todo aquel que esté a mi lado será protegido hasta el final, diría Goku con una mirada seria, mientras una enorme determinación ardía en sus ojos. Eso es algo digno de admirar en un guerrero como tú. Al final, sin importar cuánto poder hayas alcanzado, siempre colocas la vida de los demás por encima de la tuya. Ahora es momento de partir. Ve hacia ese árbol de la vida, fortalece tus debilidades y fusiona todo el poder que posees en un solo instante. Conviértete en el guerrero más determinado que haya conocido la existencia, diría Aurich con seriedad, observando cómo su hijo estaba a punto de romper nuevamente sus propios límites. Señor, ha sido un honor luchar a su lado. Pero mi destino ha cambiado. A partir de ahora, protegeré la espalda de mi señor Goku como el nuevo rey de las sombras. Caminaré junto a él hasta la muerte, sin importar qué enemigo aparezca frente a nosotros. Espero que pueda comprenderlo, diría Ygritte con absoluta determinación. Sin esperar una respuesta, Ygritte desapareció del lugar, dejando tras de sí una presencia tan imponente que incluso el espacio pareció quedar en silencio. Aurich permaneció observando el vacío. El ejército de las sombras queda en buenas manos, espero que sea capaz de dominarlos y que no termine demostrando ser indigno del título de rey de las sombras. Entonces, sus ojos se dirigieron hacia el horizonte. Hijo, te deseo suerte en todo lo que hagas a partir de ahora. El futuro será escrito con tus propias manos. Y si eres capaz de llevar ese destino correctamente, quizá ni siquiera la muerte sea capaz de reclamarte. Aquellas fueron las palabras que Aurich guardó en lo más profundo de sus pensamientos mientras observaba cómo un gigantesco rayo de energía abandonaba el planeta a una velocidad descomunal. Goku se había marchado. Y con él, una nueva era comenzaba. El antiguo rey de las sombras permaneció completamente solo en aquel planeta mientras, poco a poco, la noticia comenzó a extenderse por los mundos. El antiguo monarca había dejado su puesto. Ahora existía un nuevo rey de las sombras, Goku. Y aquello significaba que el ejército de las sombras acababa de adquirir un nuevo soberano. Los mundos comenzaron a sentir temor, porque si aquel ejército continuaba aumentando su poder bajo el mando de Goku, llegaría un momento en el que ningún dios, ninguna entidad y ninguna fuerza de la existencia sería capaz de detenerlo. La era de los antiguos monarcas estaba llegando a su fin, y la era del nuevo rey de las sombras apenas comenzaba. En medio del vasto espacio, un poderoso rayo atravesó el vacío a una velocidad imposible de seguir con la mirada. Finalmente, aquel rayo descendió sobre una luna completamente aislada de cualquier civilización. Goku apareció sobre su superficie. Durante unos segundos permaneció inmóvil, observando el infinito. Frente a él se extendían millones de estrellas, mundos desconocidos y galaxias que parecían pequeñas luces perdidas dentro de una inmensidad sin final. Entonces, una voz rompió el silencio. Es hermoso, ¿verdad? Goku giró lentamente la mirada. La Moshi estaba detrás de él. Los mundos, su brillo, las estrellas iluminando la oscuridad como si jamás fueran a desaparecer. Y, sobre todo, la vida que existe en cada uno de ellos. La tranquilidad que poseen, diría Yamoshi con una expresión seria. Pero dime, Goku, ¿estás preparado para soportar la guerra que se aproxima? Yamoshi levantó la mirada hacia el espacio. Porque, al final, esta era está llegando a su límite. Goku permaneció en silencio durante unos segundos. Después, cerró los ojos. Todo esto no es más que la calma antes del caos. Pero no importa que aparezca frente a nosotros. Lo enfrentaremos. Sus ojos se abrieron lentamente. Una poderosa determinación apareció en ellos. Lucharemos contra todo lo que venga. Aunque tengamos que llegar hasta la muerte. No importa cuánto tengamos que sacrificar ni cuántos enemigos aparezcan frente a nosotros. Mientras exista alguien que proteger, seguiremos avanzando. La Moshi sonrió ligeramente. Sabía que responderías eso. Su aura comenzó a elevarse. Tú sabes perfectamente que caminaría hasta el final del mundo luchando a tu lado. Somos guerreros Saiyajin. El miedo jamás ha formado parte de nuestro camino. La energía alrededor de Yamoshi comenzó a agitar el espacio. Así que abre ese portal. Vayamos a ese mundo y preparémonos. Cuando llegue la hora, iremos hasta el final. Goku observó fijamente a Yamoshi.
Entonces será así. Extendió una mano. El espacio frente a ellos comenzó a distorsionarse. Una grieta dimensional apareció lentamente, expandiéndose hasta convertirse en un enorme portal. Es hora de ir a ese sector del árbol de la vida. Allí podremos controlar mejor nuestro poder, fortalecer nuestras bases y prepararnos para la batalla que se aproxima. Goku dio un paso hacia el portal. Su mirada era fría. Su determinación, absoluta. Esta vez no cometeré el mismo error. No importa qué enemigo aparezca, no perderé. Lamosi caminó junto a él. Los dos guerreros atravesaron el portal. Y cuando desaparecieron, la luna volvió a quedar completamente silenciosa. Pero en algún lugar de la existencia, algo había comenzado a despertar. Y así el guerrero atravesó el portal con una sola determinación: regresar aún más fuerte. No le importaban los sacrificios, el dolor ni los años que tendría que pasar luchando. Su objetivo era claro: convertirse en el guerrero capaz de cambiar una historia destinada al fracaso. Cada paso que daba resonaba con fuerza, mientras su mirada permanecía fría e inquebrantable. Ya no era el mismo de antes. Había comprendido una verdad que pocos podían aceptar. El poder no era un regalo, era una conquista. Y él estaba dispuesto a conquistar todo lo que se interpusiera en su camino. Quería ser el rey que se volviera más fuerte con cada batalla, el guerrero que se levantara después de cada derrota y que transformara cada cicatriz en una nueva fuente de poder. Su meta iba más allá de cualquier reino o trono. Él buscaba derrotar a la propia muerte. La muerte, aquella entidad que hacía temblar a dioses, demonios y mortales por igual. Aquello que todos temían desde el momento de su nacimiento. Pero ahora él entendía el juego. Había visto demasiado, había perdido demasiado y había luchado demasiado para seguir temiéndole. No permitiría que nadie decidiera su destino, mucho menos alguien que solo se dedicaba a devorar tronos y destruir imperios. Su aura comenzó a expandirse mientras el portal lo consumía por completo. La energía alrededor de su cuerpo distorsionaba el espacio mismo, creando grietas que se extendían como relámpagos a través del vacío. Pero justo cuando parecía haber completado el viaje, algo cambió. El portal comenzó a temblar violentamente. Una presencia desconocida emergió desde las profundidades de la oscuridad. Entonces, un segundo portal apareció frente a ellos. Era diferente, más antiguo, más oscuro, más poderoso. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza irresistible los arrastró hacia su interior. El mundo desapareció, la luz desapareció, el tiempo pareció detenerse. Y cuando finalmente abrieron los ojos, ya no estaban en el lugar al que se dirigían. Habían sido llevados a una dimensión completamente desconocida. Un reino donde el cielo era negro como el abismo y enormes estructuras flotaban entre tormentas de energía púrpura. Montañas colosales se elevaban hasta perderse en la oscuridad, mientras incontables cadenas gigantes atravesaban el firmamento sujetando fragmentos de mundos destruidos. El aire estaba cargado con una presión tan monstruosa que incluso respirar resultaba difícil. Entonces el guerrero sintió algo, una llamada. No era una voz, no era un sonido, era una sensación que atravesaba directamente su alma. Algo lo estaba esperando, algo que había permanecido dormido durante incontables eras, algo que conocía su existencia incluso antes de que él naciera. Y en lo más profundo de aquella dimensión prohibida, una gigantesca puerta comenzó a abrirse lentamente. Las cadenas que la mantenían sellada durante milenios empezaron a romperse una por una. Cada ruptura hacía temblar la dimensión entera. La mazmorra del origen había despertado, y estaba llamando a su nuevo conquistador. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde me encuentro? Este lugar, puedo sentir poderes inmensos por todas partes, diría Goku mientras observaba aquel reino desconocido con una expresión seria. Lamosi, ¿tú sabes dónde estamos? Porque no tengo la menor idea. Lamosi permaneció en silencio durante unos segundos, analizando la dimensión. Creo que este es el lugar del que se nos habló. ¿Lo recuerdas? Tal vez esta sea la razón por la que fuimos llamados. Atravesamos aquel portal y terminamos aquí, en este sector, aunque ni siquiera sé cómo está distribuido este mundo ni en qué lugar de la existencia nos encontramos. Lamosi cerró los ojos y trató de percibir cualquier presencia. Lo extraño es que no siento la energía de nadie. Goku dirigió lentamente su mirada hacia la gigantesca estructura que tenían delante. Ya veo. Entonces observó las enormes puertas que permanecían frente a ellos. Así que estas puertas deben ser para aquella llave. En ese instante, una extraña llave apareció en la mano de Goku. La sostuvo durante unos segundos mientras examinaba sus detalles. Sin perder tiempo, caminó hacia la puerta y colocó la llave en el mecanismo. Clic. Durante un instante. No ocurrió absolutamente nada. Pero entonces,
La dimensión entera comenzó a estremecerse. Una energía monstruosa surgió desde el interior de la mazmorra. Las gigantescas puertas comenzaron a abrirse lentamente. Una presión sobrenatural escapó desde el otro lado. El suelo comenzó a agrietarse. Las montañas lejanas temblaron. Las cadenas que atravesaban el cielo comenzaron a sacudirse violentamente. Y entonces, auras gigantescas comenzaron a emerger desde el interior. No eran simples presencias. Eran poderes tan descomunales que incluso los guerreros más poderosos de la existencia habrían sentido temor al encontrarse frente a ellas. Goku sintió como su propio cuerpo comenzaba a reaccionar. Su energía estaba siendo drenada. Yamoshi, ¿sientes ese poder? Goku apretó los dientes mientras intentaba mantener su energía bajo control. Esto no es normal. Mi propia energía está siendo absorbida por una fuerza mágica gigantesca. No puedo creer que exista algo capaz de ejercer semejante presión. Su mirada se volvió todavía más seria. Al final, la grandeza de los dioses siempre ha sido algo imposible de medir. Sin importar cuánto poder alcancemos, siempre existe algo por encima de nosotros. Yamoshi observó las puertas mientras éstas continuaban abriéndose. Su expresión cambió. Había comprendido que aquello no sería una simple exploración. Entonces debemos prepararnos. Su aura comenzó a elevarse lentamente. Si esto es realmente lo que creo que es, no tendremos otra opción. Yamoshi cerró los puños. Entraremos preparados para luchar hasta la muerte. No podemos permitir que el miedo nos domine. Si la muerte es lo que nos espera al otro lado. Levantó la mirada hacia la oscuridad que se encontraba detrás de las puertas. Entonces tendremos que ser nosotros quienes le demostremos que no le tenemos miedo. Goku permaneció a su lado. Ambos observaron en silencio el interior de la mazmorra. Y cuanto más se abrían aquellas puertas, más aterradora se volvía la presencia que habitaba en su interior. La verdadera prueba acababa de comenzar. Los dos guerreros no dijeron una sola palabra. Las palabras eran innecesarias en un lugar como aquel. En el instante en que atravesaron la gigantesca puerta de la mazmorra del origen, una presión indescriptible cayó sobre ellos como el peso de incontables universos. El suelo bajo sus pies comenzó a fracturarse mientras el espacio mismo se deformaba alrededor de sus cuerpos. Cada paso que daban dejaba enormes grietas en el terreno oscuro. Sus músculos se tensaron. Sus huesos crujieron. Incluso sus almas parecían estar siendo aplastadas por aquella fuerza monstruosa. Cualquier otro ser habría sido reducido a polvo en cuestión de segundos. Pero ellos permanecieron de pie, firmes, inquebrantables, desafiando una presión que parecía provenir del origen mismo de la existencia. Frente a ellos se encontraba una figura solitaria. Un guerrero. Inmóvil. Silencioso. Observándolos. Su presencia era aterradora. No estaba liberando energía. No estaba intentando intimidarlos. Simplemente existía. Y eso era suficiente para hacer temblar la dimensión entera. El caos se extendía a su alrededor como una tormenta sin fin. Rayos negros atravesaban el cielo. Grietas dimensionales aparecían y desaparecían constantemente. Fragmentos de realidad se rompían cerca de él para luego reconstruirse segundos después. Era como si el universo rechazara su mera existencia. Los dos guerreros continuaron observándolo fijamente. La tensión era insoportable. Los segundos parecían eternos. Ninguno apartó la mirada. Ninguno retrocedió. Y entonces sucedió algo aún más aterrador. El guerrero desconocido abrió lentamente los ojos. Una explosión de energía recorrió toda la mazmorra. Las montañas flotantes comenzaron a derrumbarse. Océanos de energía surgieron desde el suelo. Millones de cadenas antiguas que atravesaban el firmamento se rompieron al mismo tiempo. La dimensión completa estaba reaccionando a su despertar. Los dos guerreros sintieron como su cuerpo era empujado hacia atrás por aquella presencia abrumadora. Sin embargo, sonrieron, porque por primera vez desde que habían llegado a aquel lugar, habían encontrado a alguien que realmente podía representar un desafío. Y en las profundidades de la oscuridad, el misterioso guerrero dio un paso al frente. Un solo paso. Pero aquel simple movimiento provocó que el espacio se partiera en dos. Su mirada fría se clavó sobre ellos mientras una antigua voz resonaba por toda la mazmorra. Veo que tuviste el valor de venir hasta el lugar donde encontrarás tu muerte. Quiero comprobar qué tan fuerte te has vuelto, guerrero Saiyajin, diría el arquitecto. Su voz resonó por toda la mazmorra del origen. Aquel ser era conocido como el creador de todo lo relacionado con el poder de Goku, el responsable de secretos que habían permanecido ocultos desde tiempos inimaginables. Goku lo observó con una expresión fría. Ya veo, al final siempre terminamos encontrándonos con aquellos que se proclaman creadores de todo. Y, después de tanto hablar, terminan demostrando ser simples basura.
Espero que tú no seas otro juego como todos los anteriores que se han hecho llamar arquitectos. El silencio se apoderó del lugar. Entonces, el arquitecto comenzó a reír. Ja 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 ja, así que sigues teniendo esa arrogancia, guerrero. Se levantó lentamente de su posición. El arquitecto al que conociste anteriormente no fue más que un simple juego que envié para comprobar si realmente eras capaz de llegar hasta este mundo. Su aura comenzó a expandirse. La presión que liberó fue tan brutal que el suelo de la mazmorra comenzó a agrietarse. Has llegado hasta el templo de Cartenón, el lugar donde se encuentran las raíces de los poderes que has obtenido. Ahora quiero comprobar si realmente eres digno de aquello que te fue concedido. Su energía continuó aumentando. Parecía no tener límite. Es hora de descubrir si realmente mereces el sistema de nivelación. Goku observó aquella presencia sin apartar la mirada. Esto será complicado. Cerró lentamente los puños. Pero esta guerra no pienso enfrentarla solo. Su voz se volvió más firme. Surge. Nada ocurrió. Goku permaneció inmóvil durante unos segundos. Intentó establecer contacto con su ejército, pero no recibió respuesta. La conexión había desaparecido. Incluso podía sentir cómo la presencia de Yamoshi se alejaba de su percepción. Goku comprendió entonces la situación. Estaba completamente solo. No había ejército. No había refuerzos. No había nadie que pudiera acudir en su ayuda. Solo él. Y aquella mazmorra. El arquitecto sonrió. ¿Intentabas utilizar tus técnicas? Su mirada se volvió fría. ¡Qué decepción! Extendió una mano. Aquí dentro, el control me pertenece a mí. Yo decido qué poderes pueden manifestarse, qué habilidades pueden utilizarse y quién tiene permitido dominar a quién. Su sonrisa desapareció. Así que espero que estés preparado, guerrero. Detrás de él comenzaron a aparecer figuras. 1, 10, 100, miles. Guerreros comenzaron a surgir desde las profundidades del templo. Espadachines, arqueros, magos, guerreros especializados en combate cuerpo a cuerpo, seres cubiertos con armaduras antiguas. Cada uno poseía una energía aterradora. En cuestión de segundos, miles de enemigos rodearon completamente a Goku. ¿Estás solo?, diría el arquitecto. Pero yo tengo un ejército. Goku observó lentamente a todos los guerreros. No mostró miedo. No mostró preocupación. Simplemente adoptó su clásica posición de combate. Sus ojos se volvieron fríos. Y entonces, el instinto ultra perfecto comenzó a irradiar. Una energía inmensa envolvió su cuerpo. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. Goku sabía perfectamente lo que estaba en juego. No podía cometer errores. No podía contenerse. No podía permitirse una sola distracción. Porque en aquella batalla, su propia vida era el precio de la derrota. Miles de guerreros comenzaron a avanzar. Primero caminaron. Después corrieron. Y finalmente, todos se lanzaron sobre Goku al mismo tiempo. La velocidad era monstruosa. Cada paso hacía temblar el terreno. Las energías de miles de guerreros comenzaron a mezclarse, provocando una tormenta de poder que cubrió todo el templo. Goku desapareció. En un instante apareció frente al primer grupo. Un golpe. Un guerrero salió disparado. Otro ataque. 3 enemigos cayeron. Un giro. Una patada. Decenas de guerreros fueron enviados por los aires. Goku se movía entre ellos a una velocidad prácticamente imposible de seguir. Sus golpes estaban cargados de una energía brutal. No estaba jugando. No estaba probando a sus enemigos. Estaba luchando para sobrevivir. Cada movimiento era preciso. Cada golpe tenía un propósito. Cada segundo que pasaba, la intensidad aumentaba. Los guerreros intentaban rodearlo. Los espadachines atacaban desde diferentes ángulos. Los arqueros disparaban cientos de proyectiles de energía. Los magos comenzaron a lanzar técnicas capaces de destruir enormes sectores del templo. Pero Goku continuaba avanzando. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera procesarlo. Esquivaba, contraatacaba, destruía, y volvía a desaparecer, durante largos minutos. La batalla no tuvo un solo instante de descanso. El templo de Cartenón se convirtió en un campo de destrucción. Incontables explosiones iluminaron la oscuridad. Rayos de energía atravesaban el campo de batalla. El suelo se partía. Las estructuras comenzaban a colapsar. Los ataques de los guerreros chocaban entre sí mientras Goku atravesaba el caos como una sombra plateada. Pero el ejército no disminuía. Cada vez aparecían más. Y Goku comenzaba a comprender algo. El arquitecto no quería simplemente derrotarlo. Quería desgastarlo. Quería obligarlo a consumir cada fragmento de energía. Quería llevarlo hasta el límite. Goku apretó los dientes. Entonces tendré que destruirlos a todos.
Su aura explotó nuevamente. En ese instante, una gigantesca oleada de guerreros se lanzó directamente contra él. Goku desapareció. Y un segundo después, un rayo de energía salió disparado a una velocidad monstruosa. Atravesó el campo de batalla. Los guerreros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El rayo impactó brutalmente contra el suelo. La explosión fue gigantesca. Una onda de destrucción se extendió en todas direcciones. El terreno se levantó. Las estructuras comenzaron a desaparecer. Miles de fragmentos salieron despedidos por los aires. Una nube de energía cubrió completamente el campo de batalla. Y desde el centro de aquella destrucción, una figura comenzó lentamente a levantarse. Goku. Su ropa estaba dañada. Su cuerpo mostraba las consecuencias de la batalla. Pero sus ojos seguían completamente fríos. Porque aquella guerra apenas estaba comenzando. Los guerreros no le dieron un solo segundo de descanso. Desde todos los sectores del templo comenzaron a lanzarse nuevamente sobre Goku. En medio de aquella gigantesca explosión, su cuerpo permanecía tendido sobre el suelo. Su respiración era pesada. Varias heridas cubrían su cuerpo y parte de su ropa estaba completamente destrozada. Pero entonces, Goku abrió los ojos. En una fracción de segundo, se puso de pie. Una lluvia de ataques cayó sobre él. Espadas, proyectiles, técnicas mágicas, golpes capaces de pulverizar montañas. Pero ninguno logró alcanzarlo. Goku comenzó a moverse a una velocidad descomunal. Su cuerpo esquivaba cada ataque por instinto. Un golpe pasó a centímetros de su rostro. Otro rozó su cuerpo. Goku giró, desapareció, y reapareció detrás de uno de sus enemigos. Un solo golpe. El guerrero salió disparado. Goku continuó avanzando. La batalla volvió a desatarse con una ferocidad todavía mayor. Durante largos minutos, el enfrentamiento se convirtió en un auténtico infierno. Por cada sector del templo de Cartenón podían observarse veloces rayos atravesando el campo de batalla. Golpes brutales chocaban constantemente. Explosiones gigantescas iluminaban la oscuridad. Las estructuras del templo comenzaban a colapsar. Cada segundo que pasaba, los ataques eran más salvajes. Cada impacto liberaba una presión mayor. Cada movimiento de Goku provocaba nuevas grietas en el terreno. Pero en medio de aquel caos, había una figura que continuaba avanzando. Goku. El instinto ultra perfecto irradiaba una energía aterradora. Su aura se volvía más intensa con cada segundo. No estaba jugando. No estaba conteniéndose. Cada guerrero que se cruzaba en su camino terminaba siendo derrotado. Espadachines, arqueros, magos, guerreros de distintas clases. Todos comenzaron a caer ante la velocidad y precisión de Goku. Su cuerpo se movía como si pudiera leer cada ataque antes de que fuera ejecutado. Su puño impactaba. Su enemigo desaparecía entre una explosión de energía. Goku volvía a moverse. Otro caía. Y otro. Y otro. El ejército del arquitecto comenzaba a ser reducido lentamente. Sin embargo, Goku también estaba pagando un precio. Las heridas de su cuerpo aumentaban. Su respiración se volvía cada vez más pesada. Su energía comenzaba a disminuir. El instinto ultra perfecto seguía activo. Pero había llegado a un punto crítico. Después de una última ofensiva, Goku se alejó rápidamente del campo de batalla. Su cuerpo ascendió hasta la parte más alta de una enorme formación rocosa. Finalmente, se detuvo sobre una roca. Permaneció allí durante unos segundos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Su respiración era profunda. La sangre descendía lentamente por su rostro. Goku observó sus propias manos. Podía sentirlo. Su poder estaba llegando al límite. El instinto ultra perfecto estaba consumiendo una cantidad monstruosa de energía. ¿Esto está llegando demasiado lejos?, diría Goku mientras respiraba con dificultad. Miró nuevamente hacia el campo de batalla. Miles de enemigos todavía permanecían allí. Y aunque había destruido a una cantidad incontable de guerreros, el ejército todavía seguía avanzando. Goku cerró lentamente los ojos. Comprendió que continuar luchando de aquella manera podía terminar costándole la vida. Si quería sobrevivir, tendría que encontrar otra forma. Porque aquella batalla ya no era una simple prueba de poder. Era una lucha contra su propio límite. Es hora de subir el nivel de esta batalla. Arde, cuerpo mío. Rompamos los límites jamás conocidos. Despierta, Saiyajin, Nulla Dominio. En el instante en que aquellas palabras abandonaron sus labios, el mundo entero se sumió en un silencio absoluto. El tiempo pareció detenerse por una fracción de segundo, como si la propia realidad estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Entonces ocurrió. Una explosión de poder inimaginable estalló desde el cuerpo del guerrero.
Una gigantesca columna de energía carmesí atravesó los cielos y se perdió más allá de las nubes, mientras ondas de choque devastadoras se expandían en todas direcciones. Montañas enteras fueron reducidas a polvo, océanos se agitaron violentamente y el suelo se abrió en enormes abismos que parecían no tener fin. La presión espiritual era tan monstruosa que miles de soldados del ejército enemigo cayeron de rodillas al instante. El aire ardía. El espacio se deformaba. La realidad comenzaba a resquebrajarse. Una inmensa aura carmesí envolvía al Saiyajin como una tormenta apocalíptica. Dentro de aquella energía podía sentirse el rugido de una bestia ancestral. El poder de Ozaru había despertado nuevamente, pero esta vez era diferente. Mucho más peligroso, mucho más salvaje, mucho más poderoso. Cada latido de su corazón hacía temblar el campo de batalla. Rayos escarlatas recorrían su cuerpo mientras corrientes de energía destruían todo lo que se acercaba demasiado. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora y su mirada fría transmitía una sola cosa: dominio absoluto. El ejército que tenía enfrente observaba en silencio. Por primera vez sintieron miedo, un miedo profundo, un miedo imposible de ocultar. El guerrero avanzó un paso, solo uno, y el suelo se hundió bajo sus pies. Luego levantó lentamente la mirada hacia sus enemigos mientras una sonrisa desafiante aparecía en su rostro. Esto se complica con cada segundo que pasa, pero eso es lo de menos. Su voz resonó como un trueno a través de todo el campo de batalla. Lucharé una y otra vez. Derramaré hasta la última gota de mi energía si es necesario. Su aura explotó una vez más, alcanzando niveles todavía más absurdos. Esta batalla no será mi final. El rugido de su poder atravesó los cielos. Las nubes desaparecieron. Las estrellas comenzaron a hacerse visibles incluso en pleno día. Y entonces señaló directamente al líder enemigo. Una mirada llena de determinación y confianza cubrió su rostro. Y luego sigues tú. La energía a su alrededor se volvió aún más violenta. Espero que estés listo para morir a mis manos. Goku adoptó una pose de combate. Sus músculos se tensaron. Su aura carmesí se elevó como un océano infinito de fuego y destrucción. Detrás de él apareció la silueta colosal de un Ozaru formado completamente por energía roja oscura, cuyos ojos brillaban como dos soles sangrientos observando el campo de batalla. El cielo rugía, la tierra se quebraba, el universo temblaba. Y en aquel instante todos comprendieron una verdad imposible de ignorar. No estaban observando a un simple Saiyajin. Estaban contemplando el nacimiento de una leyenda capaz de desafiar al destino, destruir ejércitos enteros y hacer temblar a los propios dioses con el poder de la Nuya Dominio. Los ejércitos contemplaban la transformación de Goku con absoluta seriedad. Sin embargo, ninguno retrocedió. A pesar de la presión monstruosa que emanaba de aquel Saiyajin, los guerreros mantuvieron sus miradas frías. No existía miedo en sus rostros, solo determinación. Habían recibido una orden. Debían derrotarlo a cualquier precio. No importaba cuántos de ellos tuvieran que caer. No importaba cuánto destruyeran aquel templo. No importaba si sus propias vidas eran consumidas en aquella batalla. Goku debía morir. Y entonces... No habían pasado ni 2 microsegundos cuando todos los guerreros desaparecieron al mismo tiempo. Su velocidad fue tan brutal que el terreno quedó completamente destruido por donde pasaron. Miles de guerreros atravesaron el campo de batalla como relámpagos. Y en el siguiente instante, el combate comenzó. Golpes, patadas, espadas, técnicas mágicas, rayos de energía. Todo ocurrió simultáneamente. Goku desaparecía y reaparecía entre los enemigos mientras su aura carmesí destruía todo aquello que se acercaba demasiado. El intercambio de golpes alcanzó una velocidad monstruosa. Cada segundo era más brutal que el anterior. Cada impacto liberaba ondas de choque capaces de pulverizar enormes estructuras. El campo de batalla se convirtió nuevamente en un infierno. La destrucción se extendió durante miles de kilómetros. Montañas enteras desaparecieron. El suelo se abrió. Fragmentos del templo fueron lanzados hacia el cielo. Y aún así, los guerreros continuaban avanzando. Pero poco a poco comenzaron a caer. Uno, después otro. Después decenas, cientos, miles. Goku continuaba luchando. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Su respiración se volvía cada vez más pesada. Pero sus puños no se detenían. Cada golpe llevaba consigo una determinación absoluta. No quería perder. Y aquello podía verse claramente en sus ojos. Goku continuó avanzando. Cada vez que destruía a un enemigo, aparecían más. Cada vez que pensaba que finalmente había terminado, otro grupo aparecía frente a él. ¿Cuántos más?, murmuró Goku. Su mirada se volvió más fría.
Esto parece no tener fin. Entonces tomó distancia. Su cuerpo quedó suspendido sobre el campo de batalla mientras observaba fijamente al ejército restante. La energía carmesí comenzó a concentrarse alrededor de sus manos. El Ozaru detrás de él abrió lentamente los ojos. Goku levantó la mirada. Esto marcará el final de esta batalla. El aura que lo rodeaba comenzó a comprimirse. Ya es hora de que todos ustedes caigan. Su voz resonó por todo el templo. Loto de la muerte, abismo sin final. Goku extendió ambas manos. Y entonces liberó todo su poder. Una gigantesca oleada de energía carmesí atravesó el campo de batalla. El templo de Cartenón quedó completamente iluminado. La energía cubrió el cielo. Los guerreros intentaron resistir, pero no pudieron. El ataque impactó directamente contra el ejército. La explosión fue monstruosa. Cientos de kilómetros quedaron completamente destruidos. Las montañas desaparecieron. El terreno fue pulverizado. Las estructuras del templo fueron arrasadas. Una gigantesca nube de energía cubrió toda la zona. Durante varios segundos no se escuchó absolutamente nada. Cuando la destrucción comenzó a disiparse, solo quedaban dos guerreros de pie. Ambos apenas podían mantenerse en pie. Goku los observó. Y antes de que pudieran reaccionar, una pequeña descarga de energía atravesó el campo de batalla. Los dos guerreros fueron borrados en cuestión de segundos. Silencio. El ejército había desaparecido. Goku respiró profundamente. Entonces levantó la mirada directamente hacia el arquitecto. Ahora sigues tú, maldito bastardo. Goku comenzó a caminar hacia él. Esta batalla ha sido una de las peores que he enfrentado. Su aura seguía ardiendo. Pero créeme. Se detuvo frente al arquitecto. Esto es lo último que me harás soportar. Su mirada se volvió completamente fría. Tu vida llegará a su final aquí y ahora. Goku adoptó una posición de combate. No voy a jugar contigo. La presión en el campo de batalla aumentó inmediatamente. El arquitecto permaneció inmóvil. Los segundos pasaron. Ninguno apartó la mirada. La energía de ambos guerreros comenzó a chocar incluso antes de que intercambiaran un solo golpe. La dimensión entera comenzó a estremecerse. Entonces el arquitecto sonrió. Veo que finalmente eres una verdadera bestia. Su mirada permanecía fría. Espero que realmente seas tan poderoso como aparentas. Porque esta batalla sería demasiado aburrida si no eres capaz de entretenerme como corresponde. Goku apretó los puños. Esa confianza. Su mirada se clavó en él. Solo demuestra que estás completamente convencido de que no puedo ser tu rival. Su aura volvió a elevarse. Y eso es precisamente lo peor. Goku respiró profundamente. Porque esta batalla puede convertirse en el final de mi vida. Una poderosa energía recorrió su cuerpo. O en el comienzo de algo mucho más grande. Sus ojos brillaron. Pero una cosa puedo asegurarte. Adoptó completamente su postura de combate. No voy a dejar que me derrotes tan fácilmente. El arquitecto lo observó durante unos segundos. Entonces levantó lentamente una mano. Son Goku. La dimensión comenzó a temblar. El jugador final del sistema. Goku permaneció inmóvil. Si ganas esta batalla. El arquitecto sonrió. Obtendrás todas las respuestas que has estado buscando. Su aura comenzó a expandirse. El origen de tus poderes. La verdad sobre el sistema. Y la razón por la que fuiste elegido. Los ojos del arquitecto brillaron con una intensidad aterradora. Todo será revelado en una sola batalla. El suelo comenzó a fracturarse. Así que espero que eso sea suficiente motivación para ganar. Su sonrisa desapareció. Y no para terminar siendo humillado. Goku cerró los puños. La energía carmesí volvió a explotar alrededor de su cuerpo. Frente a él se encontraba el arquitecto. Detrás de Goku, el Ozaru carmesí volvió a rugir. Y entonces, dos poderes capaces de alterar el destino de la existencia estaban a punto de colisionar. Goku no esperó un solo segundo. Su cuerpo desapareció. En una fracción de instante se lanzó directamente contra el arquitecto, impulsado por una determinación absoluta. Sus ojos ardían. No iba a permitir que aquel ser lo tratara como un guerrero débil. Tenía que demostrarle que se había equivocado al subestimarlo. Goku apareció frente a él y lanzó el primer golpe. Pero el arquitecto simplemente sonrió. Se inclinó ligeramente hacia un lado. El puño pasó junto a su rostro. Goku lanzó otro. Y otro. Y otro más. Una sucesión de ataques comenzó a caer sobre el arquitecto a una velocidad monstruosa. Pero ninguno logró alcanzarlo. El arquitecto esquivaba cada golpe con una facilidad insultante. No parecía esforzarse. No parecía estar utilizando siquiera una fracción de su verdadero poder. Goku aumentó todavía más la velocidad.
Sus ataques comenzaron a multiplicarse. Cientos de golpes fueron lanzados en cuestión de segundos. Pero el resultado era el mismo. Ninguno alcanzaba su objetivo. Entonces, el arquitecto dejó de retroceder. Su expresión cambió. Había llegado su turno. Ahora me toca a mí. En un instante desapareció. Goku apenas pudo reaccionar. Un golpe. Después otro. Y otro. Y otro más. Una cantidad incontable de ataques fue descargada sobre el cuerpo de Goku en cuestión de segundos. Cada impacto sacudía su cuerpo con una fuerza monstruosa. Goku intentó defenderse, pero la diferencia de velocidad era demasiado grande. Finalmente, el arquitecto concentró toda su fuerza en un último golpe. Impactó directamente contra Goku. Un veloz rayo salió disparado por la dimensión. Goku fue lanzado a una velocidad monstruosa hasta estrellarse brutalmente contra el suelo. La explosión fue gigantesca. El impacto destruyó todo lo que encontró a su paso. Montañas enteras fueron pulverizadas. El terreno se abrió. Las estructuras del templo comenzaron a derrumbarse. Una onda expansiva recorrió kilómetros y kilómetros de la dimensión. El caos generado por aquel único golpe se extendió por todo el templo de Cartenón. El arquitecto observó desde las alturas. Su expresión permanecía completamente tranquila. Para él, aquello no había sido más que un simple ataque. Mientras tanto, en el centro de la destrucción, Goku permanecía entre los restos. Su cuerpo estaba gravemente herido. La sangre recorría su rostro. Su respiración era pesada. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Pero entonces, se levantó. Sus piernas temblaban. Su cuerpo apenas podía soportar la presión. Pero sus ojos seguían encendidos. No estaba dispuesto a rendirse. Sin embargo, había comprendido algo desde el primer golpe. Aquella batalla era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, había sentido verdadero terror, no porque tuviera miedo de morir, sino porque había comprendido la distancia que existía entre él y su adversario. El arquitecto descendió lentamente. Veo que al final solo terminas siendo un guerrero que habla demasiado y demuestra muy poco. Su mirada era fría. Y eso resulta decepcionante. Goku levantó lentamente la cabeza. El arquitecto continuó. ¿Realmente eso es todo lo que puedes hacer, guerrero Son Goku? Su voz resonó por todo el templo. Fui yo quien te eligió. Goku permaneció en silencio. Desde el momento de tu destierro de la raza Saiyajin, tu camino comenzó a ser trazado. El arquitecto extendió una mano. Desde entonces, cada paso que diste, cada batalla que enfrentaste, cada enemigo que derrotaste, cada poder que obtuviste. Su mirada se volvió todavía más intensa. Todo ocurrió dentro del camino que yo había preparado para ti. Goku apretó los dientes. El arquitecto continuó. Los mundos que conociste, los acontecimientos que viviste, las oportunidades que recibiste, incluso las tragedias que soportaste. Todo fue obra mía. Goku bajó la mirada durante unos segundos. Entonces levantó lentamente una mano y limpió la sangre que recorría su boca. Ya entiendo. Sus ojos cambiaron. Desde el momento en que dejé de ser aquel Saiyajin de clase baja. Goku cerró el puño. Hasta convertirme lentamente en un ser capaz de desafiar a los más poderosos. Su aura comenzó a reaccionar. Todo formaba parte de tu obra. El arquitecto permaneció inmóvil. Goku levantó la mirada. Entonces espero que esa obra no termine hecha pedazos frente a tus propios ojos. Una energía carmesí comenzó a rodear nuevamente su cuerpo. Porque hay algo que jamás podrás controlar. Su mirada se volvió feroz. La sangre guerrera. Goku dio un paso hacia adelante. Si realmente fuiste tú quien creó este camino, entonces también conoces el potencial que me diste. Su aura comenzó a elevarse. ¿Y si conoces mi potencial? Sus ojos se clavaron directamente en el arquitecto. Entonces deberías comprender la diferencia entre el rango que posees. Y cerró el puño. Y el rango que todavía puedo alcanzar. Durante unos segundos hubo silencio. Entonces el arquitecto observó el estado del cuerpo de Goku. Una expresión de desprecio apareció en su rostro. Mira tu cuerpo. Goku permaneció inmóvil. Estás prácticamente destruido. El arquitecto comenzó a caminar lentamente. Y aún así sigues hablando de superarme como si pudieras hacerlo en cualquier momento. Su mirada se volvió completamente fría. Dime algo, Son Goku. Se detuvo frente a él. ¿Realmente eres consciente de lo que estás diciendo? El arquitecto levantó ligeramente la mano. Ni siquiera has sido capaz de hacerme un rasguño. El silencio se hizo absoluto. Todo esto es una farsa. Su voz se volvió más fría. No eres nadie. Goku apretó los dientes. A pesar de todo el poder que has conseguido. El arquitecto lo observó con decepción.
Sigues siendo una pérdida de tiempo. Entonces giró lentamente la mirada hacia el campo de batalla destruido. Existían guerreros mucho mejores. Volvió a mirar a Goku. Y entre todos ellos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Decidí elegir al más decepcionante. Goku permaneció en silencio, pero dentro de sus ojos, algo comenzó a cambiar. La energía carmesí que rodeaba su cuerpo volvió a crecer, más lenta, más densa, más peligrosa, porque aquellas palabras no habían destruido su determinación, la habían despertado, y por primera vez, el arquitecto estaba a punto de descubrir que quizá había cometido el mayor error de toda su existencia. Pero me escogiste a mí. La voz de Goku resonó con una calma inquietante en medio del campo de batalla devastado. A su alrededor solo existían ruinas, montañas destruidas y enormes grietas que atravesaban la tierra hasta perderse en la oscuridad. El viento soplaba con violencia mientras su cabello se agitaba lentamente. Eso significa que conoces el verdadero potencial de la raza guerrera Saiyajin. Una sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de arrogancia. Era la sonrisa de alguien que había sobrevivido a incontables guerras. De alguien que había derrotado imposibles una y otra vez. De alguien que jamás aprendió a rendirse. Espero que seas consciente de todo lo que puedo llegar a hacer. Entonces cerró los ojos. Durante unos segundos todo quedó en silencio. El campo de batalla, el ejército enemigo, incluso el aire. Todo parecía haberse detenido. Y entonces, despierta. Su energía comenzó a elevarse. Arde, cuerpo. Las rocas a su alrededor empezaron a flotar. Gigantescos fragmentos de tierra se elevaron hacia los cielos mientras relámpagos dorados y carmesí recorrían el horizonte. Superemos una vez más los verdaderos límites. Una explosión de poder sacudió el mundo entero. Un brillo cegador cubrió kilómetros y kilómetros a la redonda. Los cielos se partieron. Las nubes desaparecieron. Las montañas temblaron. Los océanos se agitaron como si una fuerza ancestral hubiera despertado de su largo sueño. En la cima de una enorme formación rocosa se encontraba Goku. Solo, imponente, inquebrantable. Su figura estaba envuelta por una inmensa aura primordial que parecía contener la furia de incontables eras. Corrientes de energía recorrían su cuerpo como ríos de fuego vivo mientras el espacio a su alrededor se distorsionaba incapaz de soportar semejante poder. Aquello era diferente. No era una transformación común. No era un aumento temporal de energía. Era el despertar de un poder que había permanecido dormido en lo más profundo de su existencia. Un poder antiguo. Un poder salvaje. Un poder que pertenecía a los primeros guerreros de su raza. El poder primordial había despertado. Y esta vez no había vuelta atrás. La presión liberada era tan monstruosa que miles de soldados enemigos retrocedieron instintivamente. Algunos apenas podían mantenerse de pie mientras observaban aquella figura que brillaba como un sol nacido para la guerra. Goku abrió lentamente los ojos. En ellos no existía miedo, no existía duda, solo una determinación absoluta. Porque esta no era una batalla por orgullo, no era una batalla por gloria, era una batalla por su vida. Y lo sabía. Cada golpe recibido podía ser el último. Cada error podía significar su final. Por eso estaba dispuesto a darlo todo, a romper cada límite, a destruir cada barrera, a liberar hasta la última gota de poder que existía dentro de su cuerpo. Aunque sus huesos se quebraran, aunque su energía se agotara, aunque tuviera que caminar al borde de la muerte, lucharía hasta el final. Y mientras su aura seguía creciendo sin detenerse, una sola idea cruzó por la mente de todos los presentes. Si aquel guerrero estaba dispuesto a arriesgarlo todo, entonces estaban a punto de presenciar la batalla más brutal y legendaria jamás vista. El arquitecto observaba a Goku con una mirada completamente seria. Había comprendido lo que su rival acababa de hacer. El poder primordial había despertado. Y, aún así, no parecía impresionado. Para él, aquella transformación seguía estando lejos de representar una verdadera amenaza. Goku, por su parte, adoptó lentamente su posición de combate. Su mirada estaba cargada de determinación. No existía ninguna posibilidad de rendirse. No importaba lo que ocurriera. No importaba cuánto dolor tuviera que soportar. Ganaría. Esa era la única idea que permanecía en su mente. Entonces, no habían pasado ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros desaparecieron. Se lanzaron uno contra el otro a una velocidad monstruosa. El primer impacto hizo temblar toda la dimensión. Una onda de choque se extendió en todas direcciones. Y después, la batalla comenzó. Goku y el arquitecto intercambiaron golpes a una velocidad imposible de seguir. Cada movimiento provocaba una explosión.
Cada choque de puños deformaba el espacio. Cada patada destruía enormes fragmentos del terreno. Los dos guerreros atravesaban el campo de batalla como relámpagos. Aparecían en un punto, desaparecían, y un instante después volvían a aparecer a kilómetros de distancia. La intensidad aumentaba segundo tras segundo. Pero esta vez había algo diferente. La batalla parecía mucho más pareja. Goku había conseguido acercarse al nivel de su adversario. Cada golpe que lanzaba tenía una precisión mucho mayor. Cada movimiento era calculado. Ya no atacaba simplemente con fuerza. Estaba observando, analizando, aprendiendo. El arquitecto continuaba moviéndose a velocidades monstruosas. Esquivaba golpes. Bloqueaba ataques. Respondía con una cantidad brutal de contraataques. Todo parecía sencillo para él, como si estuviera luchando contra alguien muy por debajo de su verdadero nivel. Su energía seguía siendo aterradora. Una presencia que parecía superar cualquier límite conocido. Era como si nadie en aquella existencia pudiera tocarlo. Pero Goku no estaba dispuesto a aceptar eso. El poder primordial recorría cada parte de su cuerpo. Sus ojos comenzaron a seguir los movimientos del arquitecto con mayor precisión. Goku lanzó un golpe directo al rostro. El arquitecto inclinó la cabeza. El ataque pasó rozándolo. Goku inmediatamente giró. Lanzó una patada. El arquitecto la bloqueó. Goku desapareció. Apareció detrás de él. Otro golpe. Esquivado. Otro. Bloqueado. Otro. El arquitecto volvió a apartarse. Goku comenzó a comprenderlo. Había un patrón. Cada vez que atacaba desde determinado ángulo, el arquitecto utilizaba una reacción específica. Cada vez que Goku intentaba cambiar de dirección, su rival anticipaba el movimiento. No estaba reaccionando únicamente a su velocidad. Estaba leyendo su intención. Goku apretó los dientes. Así que ese es tu juego. Su mirada se volvió todavía más fría. Comenzó a observar el cuerpo del arquitecto. Los hombros, las piernas, la posición de sus brazos, la distribución de su energía. Buscaba un punto débil, un lugar donde pudiera concentrar toda su fuerza, un solo punto capaz de cambiar el curso de aquella batalla. Y entonces lo encontró, durante una fracción de segundo. Una pequeña alteración en el flujo de energía del arquitecto. Goku lo vio, su mirada se afiló. ¡Ay! Se lanzó directamente hacia ese punto. Su velocidad aumentó. Su puño comenzó a concentrar una cantidad monstruosa de energía primordial. El arquitecto lo observó. Y simplemente sonrió. En el último instante se movió. El puño de Goku pasó junto a su cuerpo. No logró impactar. Goku quedó sorprendido durante una fracción de segundo. El arquitecto apareció inmediatamente a su lado. Estás aprendiendo. Goku giró rápidamente. Pero el arquitecto ya había desaparecido. Sin embargo, su voz resonó detrás de él. Todavía estás muy lejos. Goku recibió un nuevo impacto y salió disparado. Pero esta vez no cayó. Detuvo su cuerpo en pleno aire. Sus ojos seguían fijos en el arquitecto. La batalla había cambiado. Goku ya no estaba intentando simplemente vencerlo. Estaba intentando comprenderlo. Porque si conseguía descubrir el verdadero secreto detrás de sus movimientos, quizá encontraría la única oportunidad que necesitaba. Una sola. Y para Goku, una sola oportunidad era suficiente. 目を閉じて思い出す澄みせにしあの頃を戻れない帰れ